Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, por favor, hermanos, y vamos a buscar ahí en el capítulo 27, en el verso número 50 a el verso número 54. Mateo capítulo 27, verso 50 al 54. Dice la palabra: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, llegamos al momento de la vida en que el Señor Jesucristo habrá de entregar el Espíritu, en que el Señor Jesucristo habrá de aceptar ser tomado prisionero y llevado a aquella cruz. Y después, dice la Escritura en el verso 50, después de haber clamado a gran voz en aquella cruz, entregó el Espíritu. Inmediatamente muchas cosas pasaron, hermanos. Dice la palabra que la tierra tembló. Dice la palabra que las rocas se partieron, que sepulcros fueron abiertos. Y hermanos, y que se oscureció y que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y muchas cosas estaban pasando. Y alrededor de aquella cruz estaban el centurión y otros soldados con él guardando el cuerpo del Señor Jesucristo. Habían sido pedidos que estuvieran ahí, hermanos, siendo testigos y resguardando el momento en que el Señor Jesucristo moría. Y cuando todas estas cosas estaban sucediendo, dice la Escritura, cuando la tierra tembló, hermanos, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, hermanos, cuando las rocas se partieron y cuando los sepulcros se abrían, y ellos estaban contemplando la persona de Jesús en ese momento. Y cuando lo veían, hermanos, y vieron también las cosas que estaban sucediendo, dijeron del Señor Jesucristo. Inmediatamente después de su muerte, dijeron del Señor Jesucristo: verdaderamente, ciertamente, sin dudar nada, sin lugar a dudas, este era Hijo de Dios. Y de eso quiero preguntarle a usted: si eso dijeron del Señor Jesucristo y las evidencias eran que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿qué van a decir de usted una vez que usted haya muerto? ¿Qué es lo que deja de evidencia de que usted en vida verdaderamente fue un Hijo de Dios? ¿Qué son las pruebas? Que usted deja a sus hijos, que usted deja a su esposa, deja a su esposo, deja en la iglesia, de manera que se pueda hablar con libertad del hermano y de la hermana, como un legítimo Hijo de Dios. ¿Qué van a decir de usted cuando haya muerto? Y vamos a ver contrastes, hermanos. Vamos a ver lo que se puede decir. Por un lado, que glorifica a Dios y honra el nombre del que ha fallecido, pero también vamos a ver de aquel que deja solamente tristeza y nada agradable que mencionar de él. Y vayamos al libro de los Hechos, hermanos, y veamos el capítulo 9 como primer ejemplo. Y veamos el versículo 36 de este capítulo 9. Dice la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Noten de ella, noten lo que se dice de Dorcas, hermanos, noten lo que se puede decir de Tabita. Dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Quiero dirigirme a usted, mi hermano. Quiero acercarme a usted, hermana, y a despertar su limpia conciencia respecto al trabajo que usted está haciendo para la gloria de Dios, servicio a la hermandad, crecimiento de la iglesia. Quiero acercarme a usted y poner este ejemplo. Es el ejemplo de Tabita, una mujer, hermanos, que dice la Escritura que enfermó y murió. Pero después de que esta mujer ha muerto, hermanos, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice de esta mujer que ella abundaba en muchas limonas que hacía en el pueblo, que ella abundaba en buenas obras, que era una mujer generosa, era una mujer dedicada, que era una mujer al servicio de los demás, que era una mujer que expresaba el Espíritu de Jesucristo en su benevolencia e interés y preocupación por los demás. Esta mujer murió. Como mueren todos, aun cuando sean muy buenos. Nuestro Señor apenas vivió 33 años. Pero cuando mandaron traer a Pedro, hermanos, dice la Escritura que ahí estaban unas viudas llorando y mostrando las túnicas que Dorcas hacía cuando ella vivía. Qué interesante es, hermanos, que pudiera venir una mujer trayendo el vestido puesto y mire a Pedro, mire mi hermano, este vestido es la que Dorcas hizo antes de morir. Y también mandar traer una niña, mira, estas son las túnicas, estas son las prendas, estos son los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba en vida. La extrañamos. Una mujer así, un hombre con esa dedicación en la iglesia, se extraña, se llora su ausencia. Se lamenta el que no esté entre nosotros. Damos gloria a Dios porque estará en mejor lugar, pero la quisiéramos tener con nosotros, le quisiéramos tener entre nosotros, porque qué ayuda cuando teníamos actividad. Qué mujer tan dedicada, qué hombre tan consagrado cuando teníamos algo que hacer. ¿Cómo le echamos de menos? Que usted muriera hoy. Eso dirían de usted, hermano. Eso dirían de usted, mi hermana, para la gloria de Dios y memoria suya. Porque, hermanos, también dice la Escritura en este mismo libro de los Hechos, que en el día que el Señor Jesucristo moría, otro de sus discípulos también moría. En los mismos días que el Señor Jesucristo moría, otro de sus discípulos también, hermanos, moría de una manera indigna, impropia, que es el libro Hechos capítulo 1 en el versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el versículo 15 para no leer tanto, hermanos. El contraste. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: el tema va a ser Judas, hermanos. Y miren lo que se dice de Judas. 50 días más o menos, a una cosa así después de su muerte. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos:
sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora estamos hablando de Judas. Y Pedro, hermanos, después de la muerte del Señor Jesucristo y después de la muerte de Judas, unos días más adelante, reunido con unas 120 personas, hermanos, van a buscar quién habrá de suplir a Judas. Pero cuando Pedro está mencionando a Judas, dice vergonzosamente que él fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Cómo puede ser posible? Alguien que estuvo con el Señor Jesucristo por 3 años, alguien que pudo ver sus obras, hermanos, alguien que pudo escuchar sus mensajes, alguien que pudo escuchar las promesas del Señor Jesucristo, que comió de su plato, que disfrutó de su presencia, pero que por 30 monedas de plata que ni siquiera aprovechó, traicionó al Señor Jesucristo, aquel en quien Jesucristo había puesto su confianza para que llevara la bolsa en donde se financiaban la vida él y sus discípulos. Le traicionó. Y Pedro lo está recordando, y Pedro le está diciendo: este fue guía de los que prendieron a Jesús. Este pues era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era un apóstol. Era uno de los nuestros. ¿Se está identificando, hermano? Y dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Mire qué manera de morir. Mire qué manera de morir, hermanos, que ni aquella soga, que ni aquello que sostenía el cuerpo de Judas cuando se ahorcó quiso resistirlo, sino que se cayó de cabeza, y todas sus entrañas se derramaron. Y ese dinero con el que Judas traicionó al Señor Jesús, compraron ese terreno y nadie lo usa. Estéril. Un campo que no tiene, hermanos, utilidad, un campo que no produce, un campo que es estéril. Porque nadie, dice, more en ella. Sea hecha su habitación y no haya quien habite en ella. Y cuando la gente preguntara: oye, ¿y este campo por qué no lo habitan? ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué no invierten en él? Volvería a salir la historia de Judas. No hay quien se interese en él. Me estoy refiriendo a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, que es contada una de los nuestros, que obedeció el Evangelio, que el Señor la añadió a la iglesia, según Hechos 2:47, el día que usted obedeció, que su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, y que Dios y los ángeles hicieron fiesta el día que usted se bautizó, y que Dios se regocijaba viéndoles venir a las reuniones, ser constante, cantar, orar, compartir con la iglesia, hablarle a otros de Cristo. Pero que desde tiempo a la fecha no se le ha visto más por acá. Se ha olvidado de quién es delante de Dios. No ha sido fiel. Se ha olvidado del amor que tenía por las cosas de Dios el día que se bautizó. Y que si muriera hoy sin haberse arrepentido, y ruego a Dios y le ruego a usted que una vez que terminemos esta predicación, usted haga lo que necesita hacer para corregir su vida delante de Dios. Hágalo, por favor, porque es posible que usted muriera. Yo no creo que voy a morir. ¿Quién le dice eso? Soy muy joven. Los jóvenes no se mueren. Estoy muy fuerte. ¿No ha oído de deportistas que se mueren en el campo?
¿qué le asegura a usted que tendrá más tiempo? Si usted muriera hoy, ¿qué deja para que se hable de usted el día de su funeral y después de su funeral? Podremos usar Apocalipsis 14:13 para usted. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Se podrá usar ese texto para aplique a usted si no es fiel? ¿Qué van a decir de usted cuando usted haya muerto? Le animamos en el nombre de Cristo. Le exhortamos a que usted esta noche renueve su pacto, su compromiso con Dios y vuelva a hacer las primeras obras, esas que están para morir, como dijo el Espíritu Santo a las iglesias. No sea que venga como ladrón en la noche. No sea que borre tu nombre del libro de la vida. Qué manera de morir de Judas, mi hermano. Pensar que el año que entra pudiéramos venir acá otra vez y pudiera preguntar, ¿y nuestro hermano que se sentó por ahí, hermano Alexander? Y la hermana que estaba por allá, y el señor que nos visitó, y su esposa que vinieron también. ¿Qué de ellos, hermano? ¿Siguen fieles? Hermanos, se nos murieron. Pero, hermano, qué bueno, pues se fueron al cielo, están con Cristo. Ya no venían a la iglesia, hermano, cuando se murieron. Oh. No obedecieron el evangelio, hermano, el día que murieron no eran cristianos. Oh, qué decepción, qué frustración, qué desgracia. Una noticia de esas. Eso sí es una tragedia, hermano. Morir sin Cristo, sin ser fiel a Él, eso sí es una verdadera desgracia. Por eso le pregunto a usted, mi hermano, por eso le pregunto a usted, mi hermana, si usted muriera hoy, ¿qué habrían de decir de usted una vez que haya muerto? Pero también, hermanos, encontramos otros ejemplos en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 33. Desde el 32 dice la palabra, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Llegó el momento en que el Señor Jesucristo habría de morir, hermanos, por el pecador. Llegó el momento, hermanos, en que el Señor Jesucristo habría de sufrir los clavos en aquella cruz. Pero también dice la Escritura que con él dos malhechores fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tuvieron su última oportunidad para arreglar su vida delante de Dios. Fíjense, hermanos, son malhechores y sin embargo mueren cerquita del Señor Jesucristo, al lado del Señor Jesucristo. Pudieron hablar con Él, pudieron extender, hermanos, palabras de pidiendo misericordia del Señor Jesucristo. Tuvieron la salvación al alcance de su mano, pero las reacciones fueron diferentes. Como usted que nos visita esta noche,
que hizo el esfuerzo, que dejó las cosas que tenía por hacer o las cosas que estaba haciendo, hizo el esfuerzo para venir esta noche y le agradecemos que haya venido. Nos honra mucho que ustedes hayan venido. Han venido seguramente pensando en el cielo. Han venido seguramente pensando en Jesucristo y en la bendición del perdón que extiende para todo el pecador. Ya está aquí. Tome la oportunidad que el Señor le da. Ya vino. Aproveche la oportunidad que el Señor le da. Porque dice la Escritura que estos dos hermanos tuvieron su oportunidad, más en el verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Hermanos, estamos en circunstancias, hermanos, que lo único que deberíamos de hacer es buscar el perdón de Dios, clamar por misericordia, orar por ayuda, pedirle a Dios clemencia. Y muchas veces lo que hacemos es insultar su nombre, faltarle el respeto, demandar pruebas. Como el Señor Jesucristo dijo: esta generación maligna y perversa demanda señal. Como si no lo mereciéramos. Como si estuviéramos en una posición de: dame pruebas. Si tú eres, le está diciendo, colgando en una cruz, sabiendo que no va a pasar aquella tarde sin que haya muerto, y todavía tiene el ánimo. Todavía tiene ese estado, hermanos, de poder decirle al Señor Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No le estaba pidiendo misericordia, le estaba injuriando. Cuando estamos en pecado y hemos caído enfermos y hemos pasado por problemas, y estamos batallando con los hijos, y estamos batallando en el matrimonio y no sabemos cómo salir adelante, y todavía levantamos los ojos al cielo para decir: pues no que eres Dios, pues no que eres todopoderoso, ¿por qué no te muestras? En vez de doblar la rodilla y decir: perdóname, y por favor, si en tu misericordia, ten compasión de mí. La soberbia, la altanería la llevamos hasta el último momento de nuestra vida. Como a una persona que estaba para morirse, le dijimos: ¿por qué no tomas la oportunidad que Dios te da? Todavía puedes arrepentirte y todavía puedes bautizarte. Busca el perdón de Dios, que es lo que te queda en este momento. No pudimos hacer más nada. Pero usted sí puede hacer. Y si queremos insistir con usted, y si queremos animarle en el nombre de Cristo, tome la oportunidad. No demande, no exija, no se ponga al tú por tú con Dios demandando pruebas, insultando su nombre, sino tenga la actitud del otro que dijo en el verso 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ni en estas circunstancias puedes tener temor de Dios. Mira, como decir: tú y yo no vamos a amanecer mañana vivos. Tú y yo. Ahorita vendrán y nos quebrarán las piernas para apurar nuestra muerte. ¿Por qué no tomamos la oportunidad y buscamos la ayuda de quien está aquí cerca de nosotros? Porque nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando leemos nosotros esta historia a esta distancia del tiempo y hablamos de estos dos que murieron con el Señor Jesucristo, ¿qué decimos de uno y qué decimos del otro? ¿Que los dos fueron al paraíso con Cristo? No. ¿Quién fue? Aquel que en el último momento de su vida, y este puede ser de usted, como mucha gente puede asumir, bueno, entonces yo me puedo esperar hasta que ya está en el último momento, en el último día, y pedir el perdón de Dios. No es sabio. ¿Cómo sabe usted que tendrá esa oportunidad? La tiene hoy. En tiempo aceptable te he oído. En el tiempo de la salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. ¿Cómo sabes qué pasará mañana? Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue perdonado de sus pecados, fue salvo, estuvo con Cristo, no solamente en la cruz, estuvo con Cristo en el paraíso, disfrutó de la delicia, hermanos, de morir en Cristo Jesús, disfrutó del placer de conocer lo que hay después de la muerte en el lugar de descanso, mientras que el otro estaba en un tormento. Disfrutó, hermanos, de saberse perdonado de sus pecados, mientras que el otro seguramente lamentaría, igual que el rico, no haber tenido la sabiduría para entender la importancia de buscar el perdón de Dios. Y a él le dijeron: tú estarás conmigo en el paraíso. Si usted muriera esta noche, piense, usted que vino esta noche a escuchar la palabra de Dios, usted que ha invertido este tiempo para estar con nosotros, usted que ha escuchado por tiempo de las Escrituras, que sabe que necesita arrepentirse de sus pecados, que sabe que necesita bautizarse para que sus pecados le sean perdonados y no lo ha hecho hasta ahorita. Si usted muriera hoy, ¿qué nos deja para decir de usted? Que tuvo al alcance de su mano la salvación y no la tomó. ¿Qué le hablamos, hermano? Y tuvimos estudio con él, ya le habíamos hablado anteriormente, él había dicho que un día iba a obedecer, que no tardaba, pero se murió. Imagínese la esposa, imagínese el esposo, cuando dijo: no te bautices ahora, bauticémonos juntos el día que yo quiera bautizarme. ¿Y qué cargo de conciencia, mi amigo? Pensar que su esposa se muriera y usted le detuvo. ¿Qué cargo de conciencia, señora? Prohibir que su hijo se bautice, prohibir que otro obedezca y se muera sin haber hecho la decisión. Por eso es bueno preguntarnos: ¿qué van a decir de mí cuando haya muerto? Pero no me importa, podrá usted decir, no me importa lo que digan. Si no me importa lo que dicen ahora que estoy vivo, menos que cuando esté muerto. ¿Es cierto? Hay mucha gente que vive sin interesarle lo que otros opinen de ellos. Hay gente que vive y actúa sin siquiera saber cuál es el concepto que su hijo tiene de él, qué es la opinión que su hijo tiene de él o de ella. Vive como quiere, actúa como quiere, habla como quiere. Pero si no hay interés en lo que otros opinen de mí, si no me interesa el concepto en el que me tengan las demás personas que me conocen, te pregunto: después de muerto, ¿alguien va a decir algo más de usted?
Mateo capítulo 25. Verso 41. Entonces dirá, usted ya ha muerto, ya hemos muerto, ya estamos delante de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo va a decirle a usted? ¿Qué es lo que Cristo tiene para decirle a usted cuando haya muerto y esté delante de su presencia para ser juzgado? Entonces dirá también a los de la izquierda, palabras fuertes, se me hacen hasta agresivas: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿No le estremece pensar que un día yo por mi necedad, por mi resistencia a obedecer la palabra de Dios, por dejarlo para mañana, por pensar, lo voy a pensar como si ir al cielo es algo para pensarse, como si el perdón de los pecados y la salvación de mi alma es algo para que lo tengo que pensar? No, eso es algo para tomarlo en el momento que me lo ofrecen, como el día de hoy. Pero no le estremece pensar que usted está delante de Cristo Jesús para dar cuenta de las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, según 2 Corintios 5:10. Y una vez que el Señor Jesucristo lo tenga delante de Él y le diga las palabras: apártate de mí, tú, apártate de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y habrá, hermanos, pero Señor, si en tu nombre, nunca te conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Le preocupa? ¿Lo cree? Son palabras de Jesucristo, no son palabras mías. Si Jesucristo es mentiroso, no le haga caso, pero si Jesucristo no echa mentiras y no lo hace, lo más sensato es que prestemos atención. En el versículo 40 bueno, antes de eso, hermanos, encontramos en el versículo también a 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué alegría, qué regocijo. Son las palabras que deseamos escuchar. Es la bienvenida que deseamos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las palabras, hermanos, que deseamos oír después de que hayamos muerto y estemos delante de Cristo Jesús. Ven, bendito de mi Padre, ven al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Cristo tiene para decirle después de que usted haya muerto? ¿Sabe que eso depende de usted, no de Cristo? ¿Sabe que eso depende de su decisión, de la respuesta que usted dé a la invitación que Dios da para perdonar? Dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esta palabra debe de tomarla muy en cuenta, porque será un justo juicio.
No tendrá al pecador por justo el Señor, como tampoco tendrá al justo por pecador. Será justo, será un justo juicio por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y por cuanto Dios ha preparado un día, y por cuanto también tenemos un día para morir, un tiempo para morir, le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo, que esta noche usted tome la oportunidad que Dios le da. Que esta noche usted se arrepienta de sus pecados, que pida ser bautizado o bautizada para que sus pecados le sean perdonados. Le invitamos a usted, mi hermano, le invitamos a usted, mi hermana, no vaya detrás del ejemplo de Judas. Si usted ya caminaba bien, ¿quién le estorbó? Si usted estaba haciendo las cosas bien, ¿quién le desvió del camino? Vuelva. Volveos, volveos, dice Dios a través de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 10 al 11. Volveos. Vivo yo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, quiero que se vuelva de sus malos caminos, vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Ruegos de Dios, mi hermano. Ruegos de Dios, mi hermana. Volveos. Volveos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Por qué? Dios no entiende por qué. Pero sé que usted, si está aquí, es porque ha venido a saber qué Dios tiene para usted y qué es lo que Dios le pide a usted. Y Dios, mi hermano, y Dios, amado, que nos visita, no le está demandando algo que esté lejos de sus posibilidades. Dios no le está pidiendo algo que usted no pudiera hacer. Dios le pone las cosas a su alcance para que usted las haga. Dios solamente le está pidiendo que se arrepienta, porque si no os arrepentís, dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, verso 3 y el verso 5, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios está pidiendo que nos bauticemos, que se bauticen, para que sus pecados les sean perdonados. Dios le está diciendo, mi hermano, se ha ido. Dios le está invitando a que regrese. ¿Qué van a decir de usted si usted muriera esta noche? ¿Qué Dios tiene para decirle a usted en Cristo Jesús si usted muriera hoy? Le invitamos esta noche. No se vaya sin haber obedecido la palabra de Dios. Le invitamos esta noche. No duerma una noche más con el pensamiento de, si yo muriera, ¿qué dejo para que digan de mí? Por eso nos vamos a poner en pie y vamos a cantar un himno de invitación y le vamos a estar esperando.